Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos una vez más en su programa de salud aquí con el doctor César González, agradecido con el alma por estar con nosotros cada semana. Quiero pedir una disculpa enorme de todo corazón a todas las personas que semana con semana nos están siguiendo con todas estas transmisiones en vivo a través de Facebook. Quiero comentarles y quiero pedir la disculpa porque no fue posible la semana pasada poder transmitir en vivo, ya que estuvimos haciendo trasplantes en estas semanas, en estos fines de semana y entre semana se ha incrementado el número de trasplantes que estamos realizando, ya que veníamos con un rezago de pacientes que ya estaban con protocolo concluido para poder hacer su trasplante de riñón. Sin embargo, la pandemia, las recomendaciones internacionales fueron de suspender temporalmente los programas de trasplantes a nivel internacional y no fue la excepción aquí en Baja California, pero lo hemos retomado con una intensidad a marchas forzadas, tratando de ayudar y colaborar con todas las personas que han estado en diálisis, en hemodiálisis, para sacarlos de esas máquinas y poder reintegrarlos a una vida productiva. Es el motivo por el cual hemos estado trabajando incansablemente y no nos fue posible poder transmitir la semana pasada el programa de lo que nos habían solicitado con antelación, que era hablar de cáncer de estómago. Pero hoy vamos a hablar de cáncer de estómago en forma general, ya que en las semanas anteriores habíamos hablado de cáncer de colon, habíamos hablado de cáncer de hígado. Lo importante de los datos clínicos preventivos, porque de eso se trata, de prevenir y evitar las complicaciones a futuro, tanto enfermedades renales, enfermedades del hígado, también enfermedades que son de gran impacto como es el cáncer. Así que hoy vamos a hablar de cáncer de estómago. Pero antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, a todas las personas que nos siguen y que nos ayudan a transmitir esta información a través de compartir este tema con sus amigos, con su familia, a través de Facebook Live. Quiero dar mi sincero agradecimiento y también quiero agradecer a Stephanie Gaspar, que siempre nos ha estado acompañando a todos estos compromisos de salud y que incluso ya fue posible acompañarnos al trasplante de riñón, que nos dio mucho gusto que nos acompañara ella y mi estimado Raimundo Leiva, que son parte del equipo del doctor César González. Nos acompañaron en este reciente trasplante, estuvieron presentes, estuvieron viviendo todas esas emociones que se viven dentro del quirófano, dentro de la sala donde se transmite la vida, que es la donación del riñón, donde se lleva a cabo el implante, la anastomosis, la unión de las venas, arterias del nuevo riñón al paciente que se trasplanta. Esa sensación de emoción la vivieron, de lo cual estoy orgulloso, de que aguantaron todo el procedimiento de la cirugía y fue una experiencia mundial, una experiencia muy hermosa poder estar compartiendo todos estos momentos de la cirugía con ellos, con mis amigos, con mis brothers del alma. Así que gracias muchachos por seguir el ritmo del doctor César González, que es un ritmo intenso porque tenemos ese compromiso con todos nuestros amigos, los pacientes que están en espera de un trasplante. Bueno, vamos a iniciar en este tema de qué es cáncer de estómago para poder así ya dar inicio. Sí, Stephanie, si no hay inconveniente por ustedes, vamos a hablar del cáncer de estómago. Pero ¿qué es el cáncer de estómago? Primero quiero hablar de las funciones de este órgano tan importante que es el estómago, que hay que recordar que de las principales funciones es la secreción de ese ácido clorhídrico que va a funcionar dentro de la digestión de los alimentos, dentro de la digestión también de muchos de los medicamentos, que los va a desdoblar para poder así permitir que esos medicamentos que son vía oral se vayan absorbiendo a través del intestino delgado. Bueno, el estómago, aparte de secretar ácido clorhídrico, también secreta otras hormonas muy importantes para lo que es la digestión. Es un reservorio, que es un músculo que está compuesto por mucosa, submucosa, por
muscularis y por músculo. Entonces esas capas son importantes para poder determinar las funciones que tiene el estómago y sobre todo va a impactar mucho si se detecta oportunamente el cáncer de estómago. Por lo regular, el cáncer de estómago, los principales síntomas son muy inespecíficos porque la gran mayoría de los pacientes van a estar manifestando una gastritis crónica, que tengo ya 15, 20 años con gastritis y por lo tanto va a pensar el paciente que es una misma gastritis la que está pasando y puede ser que ya esas células se hayan cambiado de forma y aumente el crecimiento celular y esto condicione el cáncer. Por lo tanto, también otro de los síntomas iniciales puede ser el sangrado digestivo, que nosotros le llamamos sangrado tubo digestivo alto. Esto se va a manifestar por melena o sangre digerida. Las evacuaciones van a ser oscuras y por lo tanto hay que sospechar que es una úlcera o una gastritis, que puede ser que esta gastritis ya esté con células con metaplasia o cambio de forma de las células mismas que estén haciendo el cáncer, y esto puede hacer que vaya incrementando la profundidad del cáncer y esto sea más difícil poder dar un tratamiento o curativo a estos pacientes que presentan el cáncer de colon. Muchos de los pacientes que tienen cáncer de colon también tienen un antecedente de reflujo, de ácido, esa gastritis, esa pirosis o ese reflujo, ese ardor que se regresa en la noche sobre todo y que duele atrás de este hueso que se llama esternón, puede ser una de las manifestaciones del cáncer de estómago. Y podemos aquí ver unas imágenes que mi apreciado Raimundo Leiva nos hizo el favor de presentarnos este video en donde precisamente vamos a identificar este órgano tan importante que es el estómago. Vemos cómo a través del esófago pasan los alimentos y llegan al estómago, en donde se hace la digestión, donde inicia también la digestión y pasa al intestino delgado. Parte del intestino delgado es el duodeno. El duodeno también, ahí es importante porque ahí desembocan todas las sales biliares y pancreáticas a través del esfínter de Oddi, que se llama, que es donde desembocan esos sales biliares que hacen la digestión. Antes de entrar al duodeno hay una área que se llama píloro, y el fondo, que es el lugar donde más frecuentemente se pueden encontrar las lesiones tumorales en el estómago, y es donde por endoscopía, a través de la endoscopía, que es una cámara que se introduce a través de la boca, se puede identificar estas lesiones. Pero como habíamos comentado con antelación, aquí vemos las capas que tiene el estómago. Si lo vemos en un corte longitudinal o sagital, vemos que primero está la mucosa, después la submucosa y más profundamente está la muscularis y posteriormente está la serosa, lo que cubre al estómago propiamente, la parte más externa. Si por alguna situación nosotros detectamos por una gastritis crónica, sangrado de tubo digestivo alto y hacemos una endoscopía, hacemos una biopsia y vemos que en la mucosa se encuentra la lesión, tenemos el 95% de posibilidades de con un tratamiento adecuado se pueda recuperar el paciente, que no pueda generar células a distancia que nosotros le llamamos metástasis. Entonces es importante hacer endoscopía en forma precoz para poder detectarlos oportunamente. Pacientes que se encuentran las lesiones más profundas que la mucosa, que se encuentran en la submucosa, tenemos el 75% de posibilidades de poder curar a este paciente. Se van disminuyendo las posibilidades conforme vaya siendo la lesión más profunda. Tan es así que si nosotros encontramos una lesión en la muscularis, nosotros tenemos de un 57 a un 35% de posibilidades de dar un tratamiento curativo a este paciente que tiene un cáncer de estómago. ¿Y qué decir cuando ya pasa a la serosa? Las posibilidades de éxito o de curar al paciente son mínimas, de un 13.3% de posibilidades de dar un tratamiento curativo a los pacientes de cáncer de estómago. Por lo tanto, como es tan inespecíficos estos síntomas y tan pocas las posibilidades de poder dar un tratamiento curativo conforme vaya siendo más profundo la lesión tumoral, es por eso que los pacientes van desarrollando el cáncer y van teniendo células a distancias que se llaman metástasis,
y desafortunadamente la oportunidad de brindarles un tratamiento curativo disminuyen impresionantemente y por lo tanto la casuística de pacientes que tristemente dejan de existir en este mundo terrenal es muy grande. Es por eso que nosotros insistimos, si tenemos un paciente que tiene antecedentes hereditarios de cáncer de estómago o una familia con cáncer en el hígado o colon, es importante hacernos estudios como los marcadores tumorales en sangre para ir discerniendo, ir identificando oportunamente los posibles riesgos de cáncer y una endoscopía alta y colonoscopía prácticamente de los 45 años en adelante. Y si esto estuviera normal, se recomienda hacérsela cada 2 años, dependerá de los factores de riesgo de cada paciente. Pero eso es lo que se solicita, se sugiere, se aconseja a los pacientes para tener una medicina preventiva, evitar complicaciones a futuro, sobre todo de estas enfermedades que dan síntomas muy silentes, pero que son catastróficas para la vida. Entonces, ¿qué factores de riesgo, Stephanie, podemos tener en estos pacientes que tengan cáncer de estómago? Recuerda que habíamos comentado, Stephanie, que los pacientes que tienen una gastritis crónica son los principales factores de riesgo para poder desarrollar un cáncer de colon. También otro factor de riesgo son los alimentos muy procesados. Esto quiere decir todos los embutidos, todas las carnes frías que tienen mucho, como las salchichas, el tocino, la Boloña, y aquí en Mexicali que le decimos los Winnies. Todo esto tiene mucho alimento, están procesados, vamos, y tienen mucho conservador, que esto también puede acelerar un cáncer gástrico o de estómago. También aquellos alimentos, sobre todo las carnes rojas, que producen una sustancia que se llama nitrosamina, que es cuando está como carboncito la carne roja. Estas al momento al estómago llegar se destruyen, se digieren y produce estas sustancias que se llaman nitrosamina, que aceleran o predisponen al cáncer, ya sea de colon o de estómago. Por eso es importante pues evitar este tipo de alimentos. Sobre todo se recomienda en pacientes que tienen antecedentes de cáncer de colon o cáncer de estómago, evitar este tipo de alimentos al carbón, porque existe la nitrosamina, que esto puede desencadenar o predisponer el cáncer de estómago, en este caso también. También el estar consumiendo, se ha dicho, muchos medicamentos como los omeprazoles, con el tiempo va haciendo atrofia de la mucosa gástrica, y esto puede, entre otras variables, entre otros factores de riesgo, puede contribuir también al desarrollo de cáncer de colon, pero sobre todo en pacientes que han estado con una ingesta muy crónica de este medicamento. También estos son los factores que tenemos que nosotros educar a los pacientes para que eviten estos riesgos y así puedan tener una vida más sana. Por eso nosotros vamos a estar siempre pendientes de todas sus dudas para poderlas corregir y sobre todo atender con todo el gusto del mundo. Aquí los pacientes que ya hacemos en la sospecha de un cáncer de colon, clínicamente por los antecedentes, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi estimado Raimundo? Una endoscopía. Una endoscopía, ¿qué quiere decir la endoscopía? La endoscopía es el estudio por el cual a través de una sedación para evitar molestias al paciente, se pone en la vena un tipo de anestesia y vía oral también, y ya el paciente, una vez con sedación, se introduce una cámara a través de la boca, de la cavidad oral, pasa por el esófago, llega hasta el estómago, y llegando al estómago, pues prácticamente se identifica la mucosa en donde existe cambios de coloración más intensas, donde hay una úlcera, alrededor de la úlcera, se puede tomar biopsia para poder nosotros determinar si esa lesión, si por ejemplo hay un pólipo, que es una saculación como una pelota dentro, como la campanita de la garganta, así es más o menos un pólipo, pero en la parte interna de la mucosa del estómago se puede tomar una biopsia, se puede incluso quitar ese pólipo
mandarlo a estudiar a través de la endoscopía, y nosotros ya en el microscopio el patólogo puede identificar si es un cáncer o si es un pólipo adenomatoso, que es un riesgo de cáncer de estómago. Pues a la vez que es diagnóstico, el estudio por endoscopía también es curativo en estos casos de pólipos que puede encontrar en el estómago. Por eso es importante la endoscopía, por eso está justificada en ciertos pacientes para poder detectar oportunamente. ¿Y qué decir a los pacientes que tienen una gastritis crónica, que muchas de las veces es por Helicobacter pylori? Pues quiero comentarles que el Helicobacter pylori, si no se trata, con el tiempo es otro factor de riesgo para pacientes que desarrollen cáncer de estómago. Por eso, si estás con gastritis crónica, por favor, atiéndete, ve con tu gastroenterólogo, ve con tu médico de confianza para que te pueda indicar una endoscopía con toma de biopsia. Si hay Helicobacter pylori, dar antibiótico, que es el correcto manejo de los pacientes con Helicobacter pylori, y así estar evitando esa gastritis crónica, estar tratándola, porque muchas de las veces la atribuimos al estrés, pero aquí en México, sobre todo por las salsas, por todo eso que se descomponen fácilmente aquí en Mexicali por el calor, pues está la bacteria. El 80% de las personas aquí en Mexicali que nos gustan mucho los tacos y las salsas que son poderosas aquí, pues muchos tenemos ya esta bacteria Helicobacter pylori. Y si no nos atendemos, pues estas pueden ocasionar crónicamente lesiones como contribuidas. Obviamente, si el paciente tiene ya factores de riesgo más Helicobacter pylori y una gastritis crónica, pues pueden ser varios factores que pueden desarrollar el cáncer de estómago. Por lo tanto, a estos pacientes se sugiere hacer endoscopía, biopsia y posteriormente un tratamiento si salió positivo a Helicobacter pylori. Entonces los riesgos del cáncer de estómago ya están aquí manifestados, hablados, sugeridos para evitar este riesgo tan importante. Entonces, mi estimado Raimundo, aquí rápidamente vamos a recordar lo importante que es el estómago. El estómago fundamental como parte del tubo digestivo. Habíamos hablado que el esófago pasa a través del estómago, que aquí es donde nosotros tenemos las posibilidades de encontrar mayor riesgo de lesiones tumorales en pacientes que puedan tener un cáncer gástrico. También es importante comentarles que los pacientes que desarrollan pólipos, esto quiere decir que son como campanitas que tengan aquí por dentro en la parte interna, estos pólipos pueden desarrollar también el cáncer. También las células, entre más profundo se encuentra la lesión, entre más profunda esté la lesión, mayor posibilidades se van incrementando las posibilidades de que no se pueda dar un tratamiento oportuno. Si la lesión la encontramos en la fase inicial, en la que es la mucosa o la submucosa, tenemos más posibilidades de éxito para poder tratar el cáncer de estómago. ¿Y qué es lo que se sugiere el cáncer de estómago? Bueno, ya aquí una vez que se hace el diagnóstico del cáncer de estómago, pues existen varias terapéuticas para poder dar manejo a este órgano tan importante. Recuerden que el estómago es fundamental para lo que es el proceso de la digestión, pero dependerá mucho de qué grado de invasión del cáncer se encuentre para poder ofrecer el tratamiento correcto. Uno de ellos dependerá, si está muy avanzado, es hacer una gastrectomía. Esto quiere decir eliminar lo que es parte del estómago y unir este esófago al intestino delgado, y para entonces hacer así una unión y quitar, excluir ese órgano que está produciendo células tumorales. Pero recordemos nuevamente, mi estimado Raimundo, por qué viene a hablar uno de estas situaciones cuando todo esto se puede prevenir. Porque recordemos, muchos de los tumores de colon, de hígado, de estómago, todo viene, si nos vamos hacia atrás, hacia la cuestión genética, nuevamente el DNA, el cromosoma, desde ahí viene toda esta situación. Y esto nada más les hablo para recordar lo que ya habíamos hablado, lo importante
de los telómeros que son la parte más distal de cada cromosoma. Cada cromosoma pasa por una impresora, por así decirlo, de la célula, para poder formar células iguales del estómago, de la mucosa, de la submucosa, que son iguales, según el código genético, pero con la contaminación ambiental, con todos los factores de riesgo que ya hemos comentado, los alimentos ricos en ese proceso de conservarlos, que tienen muchos químicos, las carnes que tienen muchos químicos también. Todo esto va haciendo que el estrés mismo incluso es un constante contaminante para las células que va haciendo que los telómeros vayan perdiendo su integridad. Entonces, al momento de tener un nulo o nula capacidad de los telómeros, entonces el ADN se va, por así decir, a cambiar de forma, como si fueran las agujetas de una cinta. Ya la cera pues ya no va a estar presente y por lo tanto va a estar deshilachado este DNA, y este cromosoma ya es un cromosoma anormal, es un cromosoma que ya es diferente. Al ser diferente, al imprimirse a través de las células importantes, va a ser células diferentes. Estas son las células tumorales y tienen la característica de crecer en forma exponencial, rápido, y esto es el cáncer. Esto es el cáncer, ya sea de colon, de estómago, de hígado. Todo viene mucho por las células y el cromosoma. Por eso, si nosotros tenemos antecedentes genéticos, ya incluso, mi estimado Raimundo, hay estudios genéticos que nosotros podemos con antelación realizar para poder, si tenemos ese código genético como factor de riesgo para desarrollar, que hemos heredado el código del cáncer de estómago o de colon. Pero la epigenética, que es la parte que el cromosoma, que se le agrega todos los contaminantes y todo que activan chip a los aminoácidos que forman el cromosoma, si nosotros agregamos todos esos contaminantes y factores de riesgo, activamos estos aminoácidos, interpretamos ya en forma externa, epigenéticamente, células diferentes para poder desarrollar un cáncer. Y esto es lo que tenemos que evitar en los factores epigenéticos, factores que nosotros heredamos a nuestros hijos y a la descendencia de cada uno de nosotros. Por eso es importante la educación a nuestros hijos de una alimentación sana para poder estar evitando todos estos tumores, todos estos cánceres, que la gran mayoría son por una alimentación inadecuada, con alimentos que son ricos, que favorecen a todos los procesos y todos los químicos que hoy en día están incrementando el número de cáncer de estómago, de colon y de hígado, y así como muchos otros tumores que hoy en día es una de las enfermedades más constantes que hemos visto incluso a edades más tempranas. Por eso lo importante de hablar de ello, por eso lo importante de hablar de los factores de riesgo del cáncer de estómago, y por eso invitarte a que si tú estás padeciendo gastritis en forma crónica, si tienes reflujo en forma crónica, si has sido diagnosticado con Helicobacter pylori y no has tenido un seguimiento como debe de ser, acude con tu médico de confianza para que te den un seguimiento correcto y así evitar los tumores, los cánceres, para así tener una vida sana y una calidad de vida maravillosa para tus hijos y para tus nietos. Así que espero que haya servido este tema de generalidades de cáncer gástrico para darte el consejo más importante, que es la prevención, que es la educación, y así puedas tener una mejor calidad de vida. Gracias, espero que les haya servido estas recomendaciones médicas, espero que las puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, para que tengamos una sociedad más sana, con una mejor calidad de vida, que ese es el objetivo de todo el equipo del doctor César González. Y no quiero terminar, mi apreciada Stephanie, mi apreciado Raimundo, sin antes decirles que sin donante no hay trasplante.